Christine Lagarde, dijo, y leo textual: si actuáramos con demasiada precipitación, subiendo los tipos de interés, la recuperación de nuestras economías podría ser considerablemente más débil y se pondría en peligro el empleo. Esta frase, que la dijo a un medio alemán en la página web del propio Banco Central Europeo, tienes la versión en inglés, a muchos seguro que le parece algo razonable, pero en realidad, como digo, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque admite que el Banco Central Europeo está yendo más allá de su responsabilidad básica, que es la estabilidad de precios. Y ahora lo que está haciendo es no solo intentar controlar la inflación, cosa que tampoco logra, sino además estimular el empleo. De hecho, cuando tú entras en la página web del Banco Central Europeo, cuando habla de su misión, habla de la estabilidad de precios, no habla de estabilidad de precios y empleo. En 1969 ganó el premio Nobel un economista holandés, Jan Tinbergen. Este economista estableció un principio de política económica que dice que por cada objetivo de política económica que se quiera alcanzar se tiene que contar con una herramienta, un instrumento para cada objetivo. Sobre esta base, a lo largo de varios años, se fue construyendo un consenso de que para controlar la inflación, el instrumento adecuado era manejar el tipo de interés. Porque si hay inflación alta y tú subes los tipos de interés, reduces la demanda de crédito. Cuando se reduce la demanda de crédito, bajan, o crece menos tanto el consumo como la inversión, y eso a su vez resta presión sobre los precios y por eso se controla la inflación. Cuando la inflación es muy baja, lo contrario, el mismo mecanismo funciona en sentido inverso. En realidad ya habría que hacer una nota a pie de página ahí, que es la siguiente. La inflación siempre la crean los gobiernos emitiendo dinero. Por lo tanto, con cuentas públicas ordenadas, no habría ninguna necesidad de manipular los tipos de interés de los bancos centrales. El hecho es que ese consenso se creó. Para controlar la inflación hay que mover los tipos de interés. Y para que esa lucha contra la inflación fuese más efectiva, gradualmente también se fue haciendo de los bancos centrales entidades independientes del poder político. Y así es que el Banco Central Europeo, que es el heredero del Bundesbank alemán, es independiente del poder político y tiene como misión fundamental el control de la inflación, o lo que es lo mismo, buscar la estabilidad de precios. Aún teniendo este esquema, hay un riesgo, que parece muy razonable, muy ortodoxo, porque pones a un grupo de expertos independientes a tomar las mejores decisiones para controlar la inflación, parece razonable. Sin embargo, ese esquema implica un riesgo muy importante, que es el siguiente. ¿Cómo es posible saber cuál es el nivel correcto de los tipos de interés? Lo que te quiero decir es que en este esquema que se ha generalizado en toda Europa, en todo el mundo desarrollado, también en Brasil, en India, en muchos países, un banco central independiente que fija los tipos de interés, siempre existe el riesgo de que el Banco Central se equivoque, es decir, que se pase, que ponga un tipo de interés demasiado alto o demasiado bajo, con consecuencias indeseables. En la práctica, el problema es todavía peor, porque yo te estoy hablando de tipos de interés, pero el Banco Central solo toca un tipo de interés, que es el tipo de interés de corto plazo, que es el tipo de interés con el que el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. Pero en realidad hay un montón de tipos de interés, y sobre todos los demás, que hay tipos de interés a 6 meses, a 5 meses, a 3 años, 5, 8, 30 años, a 50 años, hay tipos de interés. Esos el Banco Central no los determina, simplemente los puede influir, sea a través de declaraciones, de manejo de expectativas y de operaciones en el mercado de bonos. Pero además hay otro problema que normalmente se olvida, que los movimientos de los tipos de interés
tienen un efecto pleno recién. Christine Lagarde dice que de entre 9 y 18 meses. Milton Friedman, que era un experto monetario, decía que el impacto pleno de las decisiones de política monetaria se sentía a los 2 años. Es decir, tú tomas una decisión hoy y el efecto puede tardar en hacerse pleno hasta 2 años después. Es como que tú te tomas una aspirina y en lugar de hacerte efecto a los 20 minutos, te hace efecto en 2 semanas. Imagínate, tienes que anticipar 2 semanas cuando te va a doler la cabeza, algo imposible. Como en ese periodo en que tú subes el tipo de interés hasta que hace efecto, pueden pasar cosas en el medio que después te hagan pensar que la decisión que tomaste fue equivocada. O a lo que voy. Esto de los bancos centrales, de fijar los tipos de interés, aunque hoy se ve, y desde hace años se ve como un esquema ortodoxo de política económica, es asignar a los bancos centrales una misión imposible, porque no hay un único tipo de interés correcto. No lo hay simplemente. Y además la economía es algo dinámico y ese tipo de interés tendría que estar cambiando permanentemente. De hecho, todos los tipos de interés de mercado, el tipo de interés a 1 año, a 2 años, a 3 años, cambian permanentemente en el mercado. Nos encontramos con un problema insoluble. El Banco Central no tiene tiene que hacer algo para lo cual no existe la información. O sea, no tiene forma de saber cuál es el tipo de información correcto. Va a tientas, diciendo, la inflación es un poco alta, voy subiendo un poquito el tipo de interés, es baja, a tientas. Y si todo esto ya de por sí es complicadísimo, Christine Lagarde le agrega una complicación adicional, que es intentar, con la misma política monetaria, estimular el empleo. Esto, como digo, va más allá del mandato del Banco Central Europeo. Los bancos centrales solo tienen que controlar la inflación. De los grandes bancos centrales, el de Estados Unidos es el único que tiene ese objetivo dual, es decir, tratar de llegar al pleno empleo y controlar la inflación. Al ir más allá de su mandato, Christine Lagarde multiplica las posibilidades de error. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que nos enseñó el Nobel Ian Tinbergen, es imposible alcanzar 2 objetivos al mismo tiempo con el mismo instrumento de política económica. Y es lo que estamos viendo en la realidad. La inflación ya se disparó. Por lo tanto, los tipos de interés habría que subirlos. Pero ¿qué pasa? No los sube porque quiere estimular el empleo. Esta inflación, que es provocada por el mismo activismo monetario del Banco Central Europeo, ahora encima no es capaz de enmendar sus propios errores porque ha decidido ir más allá de su mandato y tratar de estimular el empleo. Y la realidad es que la situación que ha creado el Banco Central Europeo es todavía peor. Porque al ocuparse de la inflación, o mejor dicho, decir que se ocupa de la inflación y del empleo, Christine Lagarde permite que los políticos europeos se desentiendan de ambos asuntos. Y España es el mejor ejemplo. El gobierno sube impuestos, ha subido, como te digo, cotizaciones sociales, etc. Sube el salario mínimo y al mismo tiempo cambia la legislación laboral para hacerla menos flexible, es decir, más costosa. Todo lo cual va en contra de la creación de empleo. Pero el gobierno español ni se preocupa, porque sabe que el Banco Central Europeo va a estar ahí manipulando los tipos de interés, todo lo que sea necesario, para que la economía continúe su recuperación a pesar de la falta de reformas. Es decir, a pesar de que te prohíban construir hoteles, a pesar de que te hagan la ley laboral peor, etc., el gobierno piensa que la manipulación de los tipos de interés va a ser suficiente como para que la economía siga tirando para adelante. ¿Qué hay que hacer entonces?, te preguntarás. Bueno, lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, es admitir que este consenso actual está equivocado. Los bancos centrales no tienen ningún poder sobrenatural para saber cuál es el tipo de interés correcto. Por lo tanto, los tipos de interés deberían ser fijados libremente en el mercado. Entonces, la misión del Banco Central Europeo tendría que redefinirse. Y en lugar de velar por la estabilidad de precios, cosa que no hace,
porque se está prestando atención al empleo también, tendría que simplemente velar por la solvencia de los bancos comerciales para que nuestro dinero esté seguro y definir una regla de emisión monetaria que sea previsible y que no permita estas manipulaciones de tipos de interés, de compras de bonos y esta emisión monetaria que nunca en la historia se había producido en esta escala y es la causante de la inflación. Esta discrecionalidad con la que se mueve el Banco Central Europeo, no solo para decidir los tipos de interés, no solo para decidir las compras de bonos, sino incluso para ir más allá de su mandato, porque nadie le dijo al Banco Central Europeo que se ocupe del empleo, para el cual no está capacitado. Esta discrecionalidad, como digo, es un arma de distorsión masiva para la economía. Los precios de los activos financieros, acciones, bonos, etcétera, están inflados. Los ahorradores como tú, castigados, porque hace años que no reciben nada por sus ahorros. Proyectos de inversión antieconómicos que se llevan adelante porque el coste financiero es artificialmente bajo. La inflación está desbocada y la deuda pública crece sin control porque financiarla es casi gratis. Todas distorsiones que paradójicamente ponen en riesgo todos los empleos que se están creando. Es decir, que ni siquiera los empleos que se están creando van a estar a salvo. El Banco Central Europeo se ha metido en un juego que no tiene sentido, en el que no puede ganar, pero nosotros, los ciudadanos europeos, tenemos todas las de perder.